tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo a 21:06. 15 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Ha bajado la temperatura. Mañana inclusive Meteorología anuncia también descenso de la temperatura. Dos temas para esta noche. Le estamos haciendo el seguimiento a la denuncia que arrancamos acá hace 15 días. Tiene que ver con el escándalo del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio Público, con la Fiscalía? Hay una absoluta inacción por parte de la Fiscalía ante las evidencias del caso Friedman. Incluso ayer escucharon ustedes lo que dijo el presidente de la República. Ya ni siquiera lo defendió a Friedman. Dijo que las denuncias, según Abdo Benítez, vienen cuando él ya era gobernador y que no es nada nuevo, según el presidente, cuando que nosotros hemos arrimado elementos nuevos en toda esta historia que hemos denunciado. Y también dice que está en manos de la justicia se tiene que pronunciar, tiene que darse una imputación y uno supone que a partir de allí se va a tomar la decisión. Aquí hay dos cosas: separarlo a Friedman del cargo y después, por supuesto, que sea sometido a una investigación por ese rosario de hechos punibles que se habría cometido después de que el ex socio comercial de la empresa de eventos y servicios S.A., Hugo Alexander Torales, haya revelado el modus operandi y contó detalles de que en realidad Friedman, cuando era gobernador, también era dueño de esta empresa, incluso puso un capital de 1.700 millones de guaraníes. Todo eso se lee en las conversaciones en WhatsApp y también se escuchan en los audios, hay documentos, boletas de depósito, que todo eso ya está a disposición del Ministerio Público. Y después vamos a preparar un informe sobre cómo está el caso Friedman y después tenemos también un compilado de los sonados casos de políticos que nosotros consideramos que por mucho menos del caso Friedman, con eso no estamos diciendo que eran inocentes, tuvieron que abandonar el cargo. Estamos hablando, ¿se acuerdan ustedes del caso del audio de Jorge Oviedo Mato? Casey, te espero mañana en el banco. Le costó a él el cargo, tuvo que presentar su renuncia para no someterse a la pérdida de la investidura. El caso de Dionisio Amarilla, lo que se pacta se cumple. Esta charla que tuvo con un periodista, que lo grabaron, eso le costó el cargo en el Parlamento. El caso de Víctor Bogado, el caso OGD, todo con los audios. Y nos preguntamos lo mismo, ¿por qué no con el caso Friedman? Ante la cantidad de audios y la evidencia que hoy está a disposición, las conversaciones de WhatsApp y toda la documentación. Y sobre esto, en general, vamos a hacer un análisis con la diputada del Partido Encuentro Nacional, Katia González. Y el siguiente tema que vamos a tocar esta noche, la pandemia ya en una situación desbordada. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto? Dos profesionales médicos vamos a hablar en relación a ese tema. Para introducir al caso Friedman, ¿qué pasa con el actual ministro de Agricultura y Ganadería? ¿Y qué pasa con el Ministerio Público? Reitero, ante la evidencia de lo que se tiene, ¿por qué la inacción? Veamos el informe. ¿Qué pasa con Friedman? Irrefutables evidencias de la conducta ilícita del exgobernador del Guairá. Delitos cometidos por Friedman sumarían 15 años de prisión. ¿Qué pasa con Friedman? Pese a las irrefutables denuncias por hechos de corrupción que afectan al exgobernador del Guairá, él mismo sigue gozando de un inexplicable blindaje tanto político como judicial. La Caja Negra expuso con lujo de detalles el modus operandi del político guaireño. Siendo gobernador, montó una empresa aportando un capital de 1.700 millones de guaraníes para proveer almuerzo escolar. Su empresa ganaba la licitación y él se quedaba con el 80% de lo recaudado. Negocio redondo. Solo en un año, la empresa montada y gerenciada por Friedman se adjudicó un contrato de 15.000 millones de guaraníes para la provisión de almuerzo escolar en Guairá. En varias conversaciones de WhatsApp quedó en evidencia cómo el exgobernador monitoreaba los movimientos financieros, consultaba la disponibilidad después de cada operación y requería su parte del negocio. La firma esa fue creada para ganar licitaciones de almuerzo escolar en el departamento del Guairá. Inicialmente aparecía como accionista Eber Noguera, actual diputado. Siendo Friedman senador
senador y miembro del gabinete, la empresa siguió operando y ganando licitaciones en otros departamentos. El negocio era manejado por la contadora de Friedman y por Álvaro Alfaro, primo hermano de Rodolfo Friedman. El 24 de noviembre del 2016, Friedman recuperó todo el capital invertido, según revela él mismo en una conversación con su ex socio comercial. Con ese depósito se recupera todo el capital mío, se lee en uno de los cientos de mensajes que ya están a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, pese a la irrebatible evidencia, el cuestionado ministro sigue gozando de un inexplicable blindaje. El Ministerio Público ya recibió el testimonio y los documentos del ex socio comercial de Friedman, Hugo Alexander Torales. Sin embargo, la investigación llamativamente no avanza. Expertos penalistas consultados por el equipo de la Caja Negra aseguran que los hechos denunciados tras la aparición del prestanombre arrepentido configurarían la comisión de graves hechos punibles. El exgobernador podría ser imputado por los delitos de administración en provecho propio, delito previsto en una ley especial que castiga con una pena privativa de libertad de hasta 10 años al funcionario público que decida, autorice o suscriba actos o contratos administrativos que otorguen en forma directa beneficios indebidos para su provecho personal o para su cónyuge o parientes. Además de este tipo penal, otros hechos punibles atribuibles a la conducta del exgobernador incluirían el tráfico de influencias y el lavado de activos, ya que lo recaudado con el negocio del almuerzo escolar era depositado en una cuenta paralela en dólares, desde donde se financiaba la costosa vida del político guaireño. Por el concurso de estos graves delitos, Friedman podría ser condenado a 15 años de pena privativa de libertad. ¿Seguirá blindado? Diputada Katia González del Partido Encuentro Nacional, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? A vos y a la teleaudiencia también. Bueno, para tranquilidad de mi madre, ¿Sí? A ver, este diputado que dio positivo al COVID, acá tengo, él se llama, esto se confirmó hoy, incluso lo hizo a través de sus redes sociales, Edgar Papu Espínola Guerrero, diputado nacional. Mucho gusto, jamás escuché la existencia. El COVID lo hizo famoso. El COVID lo hizo famoso. Sí. Pongo a conocimiento de toda la ciudadanía que di positivo a la prueba del COVID-19, me encuentro en estado de aislamiento, tal como establece el protocolo sanitario, cuidémonos entre todos. ¿Usted está cerca de él? ¿Cómo? ¿Usted lo vio? ¿Lo conoce? ¿Cómo? Sí, para que la audiencia entienda también, el protocolo de salud se activó en la Cámara de Diputados y aquellas personas que fueron contacto de este diputado fueron notificados y obviamente se tendrán que someter a las pruebas y también deben guardar cuarentena obligatoria. Una institución pública no puede parar porque una persona dé positivo. Entonces es importante ceñirnos sí a las reglas establecidas que señalan que aquella persona que estuvo a menos de 2 metros, que eventualmente se quitó el protector o que estuvo en un lugar cerrado por varias horas, es la que corresponde sea segregada del grupo, ¿verdad? Nosotros nos sentamos en una distancia bastante lejana de los diputados, sí, es diputado colorado, ¿verdad? Y de hecho que esto se tarda un poco en anunciar, tal vez el viceministro Rolón, ¿verdad? Si era opositor, daba una conferencia de prensa como lo hizo en el caso de Sebastián García. Claro, me acuerdo, fue todo un escándalo, ¿verdad? Que le llamó para esa... Que casi me quedé sin nariz. ¿Por qué? Pues porque nos sometieron un montón de veces a las pruebas, se hizo toda una parafernalia, ¿verdad? Y en este caso particular, tratándose de un diputado colorado, aparentemente hace unos días ya se confirmó este positivo y hoy recién nos enteramos. Qué terrible, ¿verdad? Le pongo un poco de alcohol. Sí, que tu señora madre... Se tocó la cara. Sí. Ahí. Que tu señora madre... Sí me picó acá algo. Hay mosquito en tu estudio. Sí, me acuerdo que lo de Rolón y el escándalo con lo de Sebastián García. Pero este diputado, en serio, nunca escuché su existencia, ¿verdad? Hay muchos, son 80 en realidad, pero convengamos que son así contados por los dedos en las manos quienes tienen protagonismo, quienes hablan, pelean, trabajan. Son poquísimos, ¿verdad? No son todos. Sí, lastimosamente vivimos en una crisis de representatividad muy grande, en donde el rol del Parlamento, que justamente implica hablar, ser la voz de los sin voces, de los ciudadanos, no se está cumpliendo a carta cabal. Es como señalás, menos de una docena de personas somos las que intervenimos de manera permanente y tomamos postura.
porque finalmente eso es lo que te diferencia de la manada. Tomar posición ante un hecho que a veces puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero la realidad es que explicar eso, sentar las bases sólidas de un pensamiento político virtuoso o encaminado a un determinado fin, es lo que hace que un parlamento sea atractivo y que realmente cumpla ese rol. Tenemos colegas que son absolutamente mudos. ¿Ustedes qué dicen? Sé que ya hablaste sobre el tema la semana pasada, tuvimos una entrevista en Radio 1 sobre el caso Friedman. Yo dije que iba a hacer hoy un recuento, porque a mí me siguen pasando una cantidad de cosas, ¿verdad? Que ya no tienen que ver con este caso de la empresa ESA, Eventos y Servicios Sociedad Anónima. Pero digo, ya hemos presentado, nosotros ya hicimos nuestra parte, la prensa ya hizo su parte. Tampoco nosotros somos jueces ni fiscales, en el sentido de que ya expusimos todo lo que nosotros recibimos, porque el otro día me decían, el testigo o el prestanombre arrepentido es tan culpable de todo esto que estás denunciando. Yo le digo, pero por supuesto, ¿qué es lo que nosotros hacemos como periodistas? Recibimos la información de las viudas del poder, cotejamos y después lo difundimos. Yo digo, las fuentes generalmente no están escondidas en el convento de las Carmelitas Descalzas o de las Hermanitas Contemplativas del Buen Pastor, ¿verdad? Entonces, digo nomás que ya nosotros hemos presentado, ya pusimos todos los elementos y hoy yo creo que está en manos de la Fiscalía. De hecho, hay un fiscal que está investigando, que es el fiscal Osmar Legal, que ya viene investigando de una denuncia en base a un informe preliminar de la Contraloría General de la República que tiene que ver con la cantidad de raciones de almuerzo escolar que se pudieron haber entregado o no. Y yo digo, en realidad ahí no está el punto de lo nuevo acá. Por más de que Villamayor diga que esto es un refrito o que ayer el presidente haya dicho esto ya no es nada nuevo, para nosotros es nuevo. Nosotros no sabíamos de la existencia de este socio comercial, no sabíamos que Friedman puso 1.700 millones, no sabíamos la historia de los audios, de los WhatsApp, de su participación, como él directamente gerenciaba, él siendo gobernador, para que su propia empresa, donde él era capitalista, gane contratos de 15.000 millones de guaraníes. Lo siguió haciendo después, dejando la gobernación en su condición de gobernador, de senador y en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería. Ayer mostrábamos un contrato de una licitación por valor de 15.000 millones de guaraníes en la gobernación de Caazapá. Y también hay otros contratos por provisión de cena y almuerzo para los funcionarios de la planta de Troche de Petropar en la era de Patricia Zamudio, 1.300 millones. ¿Y quién firma esos contratos? Firma la que fue contadora de Friedman, Lourdes González, aparece como representante legal de esta empresa. O sea, todos estos elementos son elementos nuevos. Entonces yo digo, y eso le preguntaba el otro día, nosotros desde la prensa ya hicimos nuestra parte. Esperemos que la justicia actúe. ¿Qué pueden hacer ustedes como órgano legislativo? Sí, en primer lugar señalarte, Jorge, que yo siento esa impotencia, ¿verdad? Nosotros somos personas comprometidas en la lucha por la desactivación de la corrupción y la impunidad hace mucho tiempo, no solamente desde nuestra época de legisladoras, ya lo hacíamos antes desde la sociedad civil. Y lastimosamente en el Paraguay no se entiende el daño que ocasiona la corrupción. Uno de los pactos internacionales señala que la corrupción es una plaga insidiosa que socava los cimientos de la democracia y vulnera los derechos humanos fundamentales de una nación. Esta debe ser la perspectiva que tiene la justicia cuando investiga un hecho punible de corrupción, que llega a conocimiento a través de diferentes vías. Hoy una de las más cotidianas es justamente a través de investigaciones periodísticas, porque hace mucho tiempo la Fiscalía dejó de ocuparse de manera oficiosa y de crear un equipo de investigadores capaz de cazar a corruptos que están, digamos, lucrando con bienes públicos. Convengamos que la gran mayoría de procesados de hechos de corrupción en Paraguay fueron tras las denuncias periodísticas insistentes, producto de investigaciones que muchas veces toma la sociedad civil. Tal es el caso, por ejemplo, por decir algunas denuncias que hemos formulado de puño y letra, esta servidora con el gremio de abogados, contra Díaz Verón y contra un montón de personas, ¿verdad? Ex parlamentarios también, que hoy están procesados algunos o no. Entonces hay una actitud muy timorata por parte del Ministerio Público, una unidad de delitos económicos y anticorrupción que no tiene, y esto lo digo como una crítica ciudadana, ¿verdad? La fiscal general no puede enojarse ni tomar esto como algo personal.
Esto es una crítica de una ciudadana y de una legisladora que le dice que con las condiciones en las cuales funciona la unidad de delitos económicos nunca vamos a vencer a la corrupción. En el caso Friedman particularmente, esta noticia criminis ha llegado y la única solución es escuchar que el fiscal, que es representante de la sociedad y ejerce el monopolio de la acción penal pública, no tiene otro sujeto dentro del Estado de Derecho el poder de investigar y sancionar a una persona que comete, en este caso, corrupción, otros delitos también. Entonces no entendemos cómo no existe una política de prioridades. ¿Cómo con 7 o 8 fiscales vamos a poder desmontar y desestructurar esquemas que se desbaratan de una manera tan intrincada, ¿verdad? Y que requieren mucho coraje y valentía. Entonces nosotros hacemos un poco votos, ya que me permitís participar desde este espacio, porque se llega a la profundización, porque finalmente la única forma de sanar las heridas e ir desactivando y construyendo un nuevo tejido moral es que personas con responsabilidad, en este caso hay un montón de hechos punibles que se develan. Estamos hablando de lesión de confianza. En nuestro país lastimosamente no existe el conflicto de intereses, pero este es un claro ejemplo de conflicto de intereses, es un claro ejemplo también de un abuso de poder. Entonces hay demasiados condimentos que no puede desdeñar a priori el Ministerio Público sin entrar a escrutar de manera más profunda. Entonces hacemos votos para que eso se cumpla. Ahora, contestando a tu pregunta, ¿qué podemos hacer desde el legislativo? Desde el legislativo, al tener actualmente el señor Friedman un cargo de ministro, existen 2 vías que pueden utilizar los legisladores para generar un hecho, pero ambas vías requieren mayoría calificada. Una es la vía de la interpelación, que es traer con un cuestionario elaborado de antemano a este ministro y sentarlo ante la Cámara de Diputados o senadores. Esta iniciativa es bicameral, cualquiera de las cámaras lo puede hacer. Y ir escrutando un poco, porque tengo entendido que hay puntos de conexión. Si bien es cierto, ya no se puede investigar su gestión de gobernador, hoy tenemos un montón de puntos de conexión con esa gestión, que son sus funcionarios, ¿verdad? Gente que estaba ligada y que hoy continúa en su gabinete ministerial. Punto 1. Punto 2, ¿qué se puede hacer también? Juicio político. El juicio político es un mecanismo establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional. Utilizado esa figura. Para los ministros no. Sí para ministros de corte, sí para presidente de la República, pero no así, y conozco muy pocos antecedentes para un ministro del gabinete del Ejecutivo. ¿Por qué se agota el tema de la interpelación? Hemos visto casos de ministros interpelados, recientemente lo que pasó con Peta en la Cámara de Senadores, tuvo pulgar para abajo, pero sin embargo fue no sé si sirve de algo cuando ya ante la contundencia de la evidencia y la capacidad en la retórica que tienen algunos ministros, ¿verdad? Peta pues se paseó en la Cámara de Senadores, digamos, ¿verdad? Lo de Friedman veo más difícil porque hasta ahora lo que escuchamos en su conferencia de prensa, ni siquiera su abogado anoche le invitaron a él a un programa de televisión, por orden de su cliente no quiso ir, porque decimos nosotros, pues, no ha respondido hasta ahora el punto central de la historia. Habló de montaje, audios supuestamente editados, mensajes de WhatsApp sacados de contextos, que no le conocía supuestamente a este ex socio comercial suyo, sin embargo, cantidad de fotografías de momentos incluso sociales y familiares que compartían, y no ha respondido el fondo de la cuestión. Entonces yo digo, con una interpelación puede pasar, creo que a lo mejor lo mismo. ¿Por qué no se activa ese resorte constitucional, lo del juicio político, también para los ministros que forman parte del Ejecutivo? Yo no coincido tanto en el sentido, la interpelación es una herramienta para decir, señor Mario Abdo Benítez, nosotros ya no somos cómplices de esta gestión. Si usted sostiene a un ministro censurado, o a un alto funcionario censurado, hace poco se radicó el voto censura contra el presidente Lacande, nosotros ya no tenemos responsabilidad, ya no somos cómplices de que usted sostenga a un funcionario que ha demostrado ante un poder del Estado su inoperancia, su negligencia o la insatisfacción, digamos, de su gestión. Entonces, en ese sentido es un mensaje político, no es vinculante.
Sí, y es difícil, Jorge. Una interpelación tiene sus mayorías y el juicio político mayorías más calificadas aún que la interpelación. Nosotros para iniciar un proceso de juicio político necesitamos 53 votos en la Cámara. No es poca cosa. Claro. Entonces, construir 53 votos en torno a la figura de un alto funcionario, en este caso un ministro, no es sencillo. Implicaría prácticamente toda la unión del Partido Colorado, estamos hablando de 43, y una parte de la oposición. O si miramos al revés, los 38 o 37 opositores más una parte del Partido Colorado. Entonces acá hay un soporte importante que subyace de un operativo, el operativo Cicatriz, en donde viene también a ser un poco responsabilidad del partido de gobierno, por lo menos dar inicio y dar un guiño a la oposición de que se está intentando tomar una determinada posición política con respecto a, en este caso, a un ministro del gabinete, ¿verdad? Digo, esta muletilla que utilizan muchos, que tiene que ver con el tema de la persecución política, parece un disparate, ¿verdad? Porque, por supuesto que van a ver cuando, a vos te pasó, cuando en algún momento tus detractores políticos están pendientes de que vos cometas el más mínimo error para cabalgar sobre eso. Pasó con tu declaración jurada de bienes que tuviste que aclarar después. Entonces digo, por supuesto que están en la política, tus enemigos van a aprovechar una situación como esta. Lo que yo digo, nomás nosotros que estamos de este lado, no estamos en ese juego de la campaña o de la persecución política, sino tratamos de sacar en limpio, lo hemos mostrado, ¿verdad? Todo esto que hemos mostrado ya está a disposición de la Fiscalía, y digo yo, ¿cómo es que se insiste de vuelta? ¿O cómo no hay? Y quiero compartir ahora, aprovecho esto, lo que pasaba con otros políticos. Y tenemos acá un resumen de esto. Se actuó de manera rápida. Digo, ¿qué más se tiene que demostrar en el caso Friedman? ¿Qué elementos más hay que demostrar de su participación? El otro día su colega del PLRA, Celeste Amarilla, me decía, pues esto es inaudito, me dice, un gobernador que le adjudicaba la provisión de almuerzo escolar a su propia empresa, y eso está demostrado. Eso no es un montaje, como dice el abogado Guillermo Duarte Cacabelo. Esto está, es corroborable, digamos, ¿verdad? No es un invento. Pues digo nomás, ¿por qué la justicia tiene distintas caras? ¿Por qué con algunos políticos se actuó de una manera y por qué con otros de otra? O sea, y preparamos este informe a ver si podemos compartir acá con la audiencia, y le mostramos también a la diputada Katia para refrescar un poco la memoria. A ver. La mía tiene, la del presidente es una cuestión del presidente. No me quiero convertir yo un juez en un hecho que ya tuve conocimiento en el momento en que fue mi aliado político en el Guairá. Las distintas caras de la justicia y de la política. En otros escándalos de audios, la reacción fue sumarísima. O sea, yo lo que es mío, voy a cambiar la cuenta de dólares y eso no se toca ni aunque se caiga el mundo. Eso ya no es más la empresa. Estas son denuncias de cuando él era gobernador. Pero igual eso no o sea, su apoyo, presidente. ¿Cómo? No, y que actúe la justicia. Estas son, yo espero que siempre las instituciones actúen, ¿verdad? Y una vez que la institución hable, si hay una imputación, ya está todo esto en la fiscalía. Vamos a guardar lo que la justicia, en el momento que la justicia se pronuncie, vamos a tomar. Nosotros ya conocíamos de esto en plena campaña. Fue una denuncia que se llevó adelante en toda nuestra campaña interna. ¿Por qué el presidente Mario Abdo Benítez se resiste a destituir a su ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman, quien está acorralado por denuncias de corrupción, y la Fiscalía ya abrió una causa penal en contra suya por el caso de la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima ESA, que según su ex socio Hugo Alexander Torales, sería propiedad del ministro? Las denuncias contra Friedman irán en torno a la provisión del almuerzo escolar que ESA ganó durante los años en que él era gobernador del Guairá en esa región.
Como te dije, el miércoles hay que presentar, si no, no nos sirve a nosotros. Cambiar la administración es algo, a mí no me sirve que esté así atrasado. Esa conversión de ese 354 que me quedó a mí, del depósito de ustedes, más de estos dos que yo mandé a depositar, para pasar todo a dólares. Si se tocó ya es que se quede todo nomás para la empresa nomás. En este pago no voy a recuperar todo. Audios incriminatorios en los que se oye al actual ministro de Agricultura pedir que le entreguen el dinero que le corresponde por las licitaciones ganadas y también ordenando la forma y tiempo en que se deben presentar para competir por el almuerzo escolar, sobran. Es por esa razón que la Fiscalía la semana pasada allanó las oficinas de la empresa y la de la contadora para recuperar más elementos que puedan dar sustento legal a los audios. Pese a que se tienen todos estos elementos, el presidente de la República salió a defender a Friedman y dijo que no podría meterse en otro poder como el judicial y ordenar la prisión de nadie, cuando se sabe perfectamente que lo que se debe hacer en este caso no es meter preso a nadie. Lo que se tiene que hacer es cambiar al ministro. Al mismo tiempo, también salieron a hacer causa común con el sospechado ministro, el jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, quien dijo que la investigación que se lleva en curso es un largo refrito para tratar de sacarle el cuerpo a la situación. Pero reconozcamos que todos los hechos se produjeron en otra administración. Reconozcamos también que durante toda la campaña se usaron ya estos hechos. Esto es un refrito largo. Otro que ensayó una defensa poco feliz fue el asesor político de la presidencia, Daniel Centurión, quien se limitó a decir que la justicia debe actuar, pero fue un poco más allá en defensa de Friedman, asegurando que si viene una imputación, la misma no quiere decir que sea culpable, y dejando abierta la posibilidad que incluso con un proceso penal en contra, no se tendría que destituir al ministro de Agricultura. Lo que yo sostengo en particular, y es el análisis que a través de otros medios, es de que ahora lo que tenemos que nosotros esperar es de que la justicia se pronuncie de manera rápida, se investigue, se identifique si existe o no irregularidad, y bueno, y si hay responsabilidad, pues que se condene como tenga que condenarse en el ámbito jurisdiccional, porque es una denuncia que se plantea fuera de la administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La gravedad de los hechos investigados deberían haber hecho que se tomara ya la determinación de separar del cargo a Rodolfo Friedman, tal como se hizo en otros casos, como el del ex senador oviedista Jorge Oviedo Mato, quien apareció en un audio enviado a la fiscala Casey Jiménez, a quien le decía: Casey amanece mañana en el banco. Por esta frase fue sacado del Senado sin esperar imputación, proceso o condena. Casey, amanece mañana en el banco, Casey. Yo te voy a solucionar ese Danina y pues. Otro ejemplo fue lo ocurrido con el ex senador liberal Dionisio Amarilla, quien fue denunciado por un periodista, quien alegó que el parlamentario estaba haciendo tráfico de influencia a favor de una empresa para ganar una licitación y sin prueba de ellos fue sacado del Senado. Es más, Amarilla querelló al denunciante y actualmente se espera el juicio oral. Espectacular. Lo que se parte, se cumple. Así es. Así nomás. Y lo que se parte, se cumple. Yo soy una persona, lo único que tengo de valioso es mi palabra. Donde voy, así que les pido que lo que parten. El ex senador Óscar González Daer también perdió su banca cuando saltaron los audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde se escuchaba cómo el político pedía favores a fiscales y jueces. Hola jueza, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, senador? Disculpa que te moleste. No, por favor. De mi amigo Alberto Zárate, ¿verdad? Sí. Y yo hablé con Talavera. ¿Y qué me puede ayudar con esa vena? ¿Por qué podemos ayudarle? ¿No? Que siga el juicio, todo lo que quiera. Lo único que él tiene que moverse al retro para poder ganar algo. Ahora sí, vos me explicas bien, porque a mí no me explicó así. Y Talago... Tala quiere dejar ahí, pues dice que el otro tiene documentos. Sí, puede que le deje que trabaje él como depositario, como quiera, no sé qué puede ser. Y que siga el juicio. Hacen al favor, doctor, ayúdame con eso. González Daer ya no es senador, pero el caso todavía no llegó a su final. Sigue debatiéndose en tribunales la causa. El ex senador Víctor Bogado, procesado y condenado por el caso de la niñera de Oro, también sin que la sentencia quede firme, fue echado del Senado en tiempo récord. Otro que tuvo un trato sumario en su causa fue el diputado colorado José María Ibáñez, quien por sus caseros de oro fue procesado. El legislador aceptó reparar el daño ocasionado.
se le obligó a hacer millonarias donaciones e igual fue sacado de la Cámara Baja de forma presurosa. En todos los casos citados, sin excepción, se obró de manera rápida y sumaria, pero en el caso del ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman, quien está acorralado por los hechos de corrupción y a las puertas de una inminente imputación, no se toma una determinación sobre su futuro y sigue siendo sostenido políticamente. La mía tiene, la del presidente. No me quiero convertir yo en juez en un hecho que ya tuve conocimiento en el momento en que fue mi aliado político en el Guairá. ¿Se puede supeditar todo a la decisión de la justicia, esto, diputada? Este caso en particular, digo. A mí me parece una tomadura de pelo y realmente de una irresponsabilidad muy grande. Y más todavía viniendo de la boca de políticos que se consideran ya con cierta trayectoria. En este caso, los que manifestaron de que la justicia haga su trabajo. Por supuesto, la justicia tiene que hacer su trabajo, pero eso no impide a que se tome y se reaccione políticamente ante una evidencia que tendrá su proceso que puede durar una década dentro del Poder Judicial. No. Y nosotros tendremos como ciudadanos que soportar la gestión de una persona que a la luz de las evidencias representa una gestión deshonrosa, deshonesta, es la pregunta. Y creo que el señor Mario Abdo Benítez se está equivocando demasiado. Y eso sí es un refrito, el hecho de decir vamos a esperar que la justicia actúe. Porque es lo mismo que le pasó con el titular de la DINAC. Sí, cuando se realizó esa denuncia, él dijo, yo no puedo tomar, vamos a esperar que la justicia actúe. Con la presidenta de Petropar, vamos a esperar que la justicia actúe. Con los medicamentos, vamos a esperar que la justicia actúe. Y hoy nuevamente su excusa es, vamos a esperar que la justicia actúe. Para eso uno tiene funciones administrativas, funciones políticas, que cumplir, que ejecutar, empeñándose para que realmente eso sea en bien de la sociedad. Una persona cuestionada de esta manera, nada más y nada menos que siendo un ordenador de gastos de un ministerio sumamente sensible como lo es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, creo que debería pensarlo o al menos meditarlo y no de una manera tan epidérmica decir, mientras que la justicia no actúe está todo bien conmigo. Eso es de cándidos. Y sinceramente esto va no es estúpido. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta me gustaría que me responda por qué en algunos casos lo que hemos mostrado. Caso de Guido Mato, ¿verdad? Un audio así cortito, Casey te espero mañana en el banco. Un escándalo. Que yo, ojo, no digo que sea inocente, hago esa salvedad. Hago una comparación de un caso con el otro. Por eso decía las distintas caras de la justicia y de la política. Que por casos, estos políticos que mencionamos, algunos de ellos menores que el caso Friedman, oye, están fuera, están en situación de retiro y no lo hemos visto nunca más. Sin embargo, acá hay un ministro del Poder Ejecutivo con el respaldo de nada más y nada menos que el presidente de la República y otros actores, ¿verdad? Pero hablamos de eso a la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, estábamos hablando con la diputada. Después quiero si puede responder eso que le decía, ¿por qué se da parece las dos caras de la justicia y de la política, ¿verdad? Por cuestiones menores, y ahora ante esto, ¿qué es lo que más se puede hacer, verdad? Y por eso es que hoy hablábamos inclusive con gente, hablaba con Colorado, Martín Arévalo, por darte un ejemplo, que es del entorno, es oficialista, ¿verdad? Y estas denuncias son graves, y esto desgasta al Ejecutivo. Y hoy, ante esta crisis sanitaria, ante el problema económico, ante los escándalos de corrupción que ustedes denunciaron con el tema de los insumos médicos, es un gobierno que hoy no tiene credibilidad, que ha perdido la confianza de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que se le pide? Dar señales. Y se esperaba cambio ahora para el 15. ¿Y qué dijo ayer el presidente? Voy a cambiar cuando yo quiero, no cuando la gente diga. Y nosotros nos preguntábamos, pero este no era el gobierno de la gente, no era Marito de la gente. Dicen, no, voy a cambiar cuando yo quiero los ministros. Y hay una larga lista de ministros cuestionados. Y ese es el mensaje que uno espera de rectificar rumbos, cuando hoy tenemos un gobierno que ya no tiene credibilidad. Y tenemos lo que pasó en Ciudad del Este. Se tomó una decisión en materia sanitaria, una decisión inconsulta,
Y la población se rebeló, por poco no prendieron fuego a esa ciudad. Tuvieron que retrotraer la decisión después, ajustar unos horarios. Pero no porque la gente actúa de onda nomás, porque se tomó una decisión inconsulta. Y aparte, quienes lo anunciaron ya no tienen credibilidad. Entonces, ¿qué tenés que hacer para recuperar esta credibilidad? Y dar señales, como por ejemplo, casos puntuales, denuncias de hecho de corrupción, tenés que actuar en consecuencia. O si no, quedas como cómplice. No, es que son cómplices. Acá estamos hablando de una cofradía y de una manera de manejar el poder como una cosa propia. Entonces hay tentáculos que probablemente no están visibles y compromisos y lealtades y pactos que cumplir más allá del bien común. De otra manera no se puede justificar el sostener a una persona con este nivel de cuestionamiento. Evidentemente existe por parte del señor Mario Abdo Benítez un compromiso de sangre, un pacto mucho más fuerte con Friedman para no poder siquiera evaluar y decir, en todo caso, los motivos por los cuales lo mantiene. Porque a un tamaño cuestionamiento de gestión, ¿verdad? Que tiene que ver nada más y nada menos que con manejos irregulares de fondos públicos, lo primero que corresponde es decir, nosotros vamos a evaluar y vamos a sacar un comunicado o vamos a dar una conferencia en consecuencia. ¿Por qué lo mantenemos? Lo puede hacer, pero debe fundamentar el motivo por el cual no tiene en cuenta una investigación que habla de la existencia, porque imagínese que el presidente tiene todo el circuito a su disposición. No puede decir que carece, por ejemplo, de técnicos o de personas que están inclusive en instituciones públicas estratégicas que le digan, mira, ven un poco lo que dice ese periodista, si es o no es cierto. Revisan un poco los documentos y si no es cierto vamos a salir y vamos a decir nosotros creemos que eso es una mentira, que EXA no existe, ¿verdad? No existe esa empresa, eso es un invento, es una pirotecnia mediática, entonces nosotros le sostenemos. Pero él hoy tiene información de primera mano que evidentemente él en una evaluación en favor de la ciudadanía debería estar gerenciando un cambio. Y como bien lo señalas, no solamente de este ministro en particular, sino de mucha gente de su gabinete que es absolutamente incapaz de gestionar la cosa pública en favor de la ciudadanía. Viendo el tema del Ministerio Público, también pasa, me parece lo mismo. ¿Por qué en algunos casos se actúa así con tanta rapidez y en otros casos se toman el tiempo, demoran? Y tenés el caso que nosotros seguimos porque hemos arrancado acá también en la denuncia de la compra fallida del Ministerio de Salud. En realidad hicimos dos, uno que tiene que ver con los medicamentos oncológicos que entraron de la India, que ya ahí hay una imputación, hay una investigación más avanzada por parte del fiscal Marcelo Pecci. Pero en el caso del fiscal Osmar Legal, por las compras fallidas de salud, es cierto, hubo una imputación, pero hubo una imputación por el tema de contrabando de las 50 camas. Y después el resto, ¿qué pasó? Ahí tenés un informe contundente de CEPRELAT, tenés un informe de la Contraloría General de la República, el informe de Yucio, hace referencia al daño patrimonial, estafa, de esta comisión, la comisión especial que investiga las compras de COVID, y tenés también el informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y la denuncia de legisladores. Y la denuncia que hicieron ustedes. Legisladores, ¿verdad? Imagínate todo y tenés después de cuánto tiempo una imputación por contrabando y creo que evasión por 50 camas. ¿Y el resto? ¿Y los funcionarios implicados? Sí, nosotros pedimos inclusive por eso te digo, acá hay una protección política muy grande detrás de estos esquemas corruptos que evidentemente se está replicando en el caso Friedman, ¿verdad? Lo que ocurrió en el caso de Imedic y Eurotech. Nosotros entendemos y cuando pedimos informe a la Secretaría de la Función Pública acerca de los sumarios cuya apertura se solicitó por parte del Ministerio de Salud, únicamente 4 personas fueron sumariadas. Imagínate lo que es eso, Jorge. 4 personas sumariadas en un esquema que involucró cuanto menos, según los cálculos que nosotros hicimos, a 20 funcionarios. Estamos hablando de gente de dirección jurídica, gente por la que pasó ese proceso, incluyendo al propio ministro, ¿verdad? Nadie habla, por ejemplo, del jefe de gabinete del ministro Mazzoleni. Así es. Es un tal Edgar, no me acuerdo el apellido, Después el director de insumos estratégicos. Así es.
doctor Neri Rodríguez, no tengo nada personal con él, pero los proveedores que te dicen, ese es un cargo clave, director de insumos estratégicos. Y sus viceministros fundamentalmente. Y nada, no pasó absolutamente Así nada. mismo. O sea que Entonces, acá convengamos que todo este descreimiento que hoy tiene este gobierno y esta desconfianza en la gente, en escucharle incluso al propio Mazzoleni, arrancó ahí. Porque hicieron mal las cosas en esas compras, porque aparecieron unos pillos y peajeros, algunos cercanos al presidente, según me contaron, que vieron los 1.600 millones, se estaban frotando las manos y ahí vino todo este despelote. Mira dónde estamos ahora, en qué situación, que después vamos a hablar prácticamente esta pandemia desbordada, la que tenemos hoy. Y ahí tiene que haber responsables, porque si no, ¿cuál es el mensaje que se da? Y hoy no hay responsables. Y justo tenemos la actuación, digo, del mismo fiscal, caso Osmar Legal, que ya tuvo la investigación del caso Friedman hace 2 años, en base a un informe preliminar de Contraloría. Por eso yo decía, de vuelta acá, en el caso Friedman, yo creo que hay que separar los tantos. Que Legal se quede con su investigación si llegó o no la cantidad de raciones de almuerzo escolar, que yo creo que sí llegaron, porque ahí no está el negocio está en la sobrefacturación, que pudieron haber llegado a la mayor cantidad de niños, pero la comida sí llegó. Yo creo que ahí no van a encontrar nada. Pero, ¿cuál es? Y presentar una nueva denuncia penal por los hechos nuevos. Y ahí hay un rosario que mostramos en el informe de eventuales hechos punibles que se pudieron haber cometido, desde enriquecimiento ilícito, evasión, lesión de confianza, y otras cuestiones. Y eso está ahí pendiente, no se ha movido, no se movió. Ni siquiera los diputados colorados, que tienen una animaversión hacia Friedman, que eso es real, tampoco han movido, ¿verdad? Porque no quieren hacerlo, porque ahí van a decir que realmente esto forma parte de una persecución política. Entonces al final nadie mueve, ¿verdad? Inclusive hay colegas que no quieren hablar del tema, de este caso de Friedman, porque dicen, no van a pensar que yo estoy... Por eso yo rescato lo que haces vos, lo que hace Rocío, lo que hace Celeste, que siempre entre paréntesis son las mismas, ¿verdad? Villarejo, Sebastián García, Tito, siempre los mismos, Rejala, ese grupo de la multibancada, que independientemente de qué sector sean, ustedes siempre están dando la cara, y no es fácil, ahora vos sabés, hemos hablado un montón de veces en relación no a es fácil, porque la propia Cámara genera anticuerpos, pero yo no creo que sea por virtuosos, que muchos colegas que son del sector del mismo partido que Friedman no quieran hablar. Es porque tienen más cola que se le pise que ellos. Acá hay todo un esquema que se maneja de esa manera. Entonces, si cae uno, con efecto dominó caerán los otros, más tarde o más temprano. ¿Por qué la justicia actúa en el caso, por ejemplo, Amarilla de una manera, o en el caso de Oviedo Mato, o en el caso de González Daer? Porque no hay una política pública. Por eso se actúa con determinada reacción. Entonces cada fiscal es como una isla aparte. Entonces vos ves que, de acuerdo al coraje que tiene ese fiscal, a las manos desamarradas que tiene, puede actuar con más o menos celeridad en una causa. Si hubiese una política pública en materia de corrupción, todos aquellos indiciados de hechos punibles de corrupción pública deberían ser medidos con la misma vara. Y el Ministerio Público debería considerar como de alta prioridad esa investigación, porque lo peor que podemos hacer es erosionar la credibilidad de las instituciones. Y cuando está una cabeza de un ministerio involucrado en esto, no puede dejar 5 meses, 6 meses. Eso es lo que tienen que entender los fiscales. Nosotros, cuando fuimos de visita a la fiscal adjunta Soledad Machuca a pedirle un poco explicaciones por los casos de Imedic, Eurotec, Petropar y Dinac, le decíamos, necesitamos respuesta. No, pero estas investigaciones son complejas y que requieren mucho tiempo, y nosotros acá tenemos una idea de cerrar, que nuestra imputación ya sea como una acusación. Y la mar en coche. O sea que no se está moviendo con el mismo nivel de celeridad que requiere una pandemia, Jorge. Esto se rodó en pandemia. Sí. No puede ser que esta mujer no dimensione lo que eso implica y siga con un discurso acartonado de que esto lleva su tiempo. Y claro que lleva su tiempo, pero ¿acaso por mucho menos aquel ciudadano que se fue y se manifestó en una caravana anticorrupción no pasaron 24 horas y estaba imputado y con medidas? Entonces tenemos pues que medir
el nivel de complejidad también del hecho punible, que en los casos donde se involucra el presupuesto público hay que señalarle a los señores fiscales que la corrupción mata. Y que si hoy tenemos solamente 400 cámaras de terapia intensiva en el Paraguay, teniendo mucha más capacidad, es justamente porque se robó. Y si hoy tenemos la ejecución presupuestaria del 7%, es porque no se supo gastar el dinero honestamente. Y si hoy tenemos los números que hablan que solamente el 1% de la plata entregada al Ministerio de Salud con la ley de emergencia se ha gastado en respiradores y en insumos, es porque realmente esa corrupción detectada está comprometiendo vidas de paraguayos y paraguayas. Por eso tiene que actuar. Absolutamente. 15 días es mucho. Esto hace 15 días, o sea que en realidad hace más tiempo, si tomamos como, digamos, cierto el relato de Villamayor de que esto ya viene luego de unos años atrás. Pero hoy se hace con nuevos elementos. Que yo decía esta mañana en la radio, cuando el presidente de la República dice, ni siquiera desmiente, dice, no, esto fue cuando fue gobernador. Y hoy está, o sea, si hizo esto siendo gobernador, ¿quién te garantiza que no siga haciendo lo mismo ahora siendo ministro de Agricultura y Ganadería? ¿O me vas a decir que dejó la gobernación y hizo una catequesis profunda y se convirtió en la máxima y absoluta honestidad? Me parece que no, ¿verdad? Entonces, esas son las señales, insisto, y con esto cerramos, diputada, le agradecemos su tiempo, las señales que necesitamos de este gobierno, a propósito que ahora en un par de días cumple 2 años, ¿verdad? Y cómo estamos llegando. Le escuchaba hoy al doctor Carlos Mateo Valmelli decir, lastimosamente, en la peor pandemia que nos tocó, estamos siendo administrados por ineptos, y por no decir por una gavilla de delincuentes, como había escrito el domingo en un artículo, cuando no se toman decisiones, cuando tenés todas las evidencias, no tomás decisiones. Lo mínimo que uno puede pensar es, como dijo un exdiputado, le das una protección política. ¿Por qué? Porque sos cómplice, porque es tu maletinero o porque hay otra cuestión rara que nosotros no sabemos, ¿verdad? Gracias, diputada, por su tiempo. No, por favor, cuando quieras, Jorge. Bueno, vamos a la pausa, a la vuelta hablamos sobre el tema sanitario. Ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21:59. Antes, Barcos y Rodados mejoró la fórmula, todas sus naftas para ofrecerte más octanos a un mejor precio. Y pensando en lo mejor, suma la nueva Mega 98, una nafta superior para motores más exigentes. Además, todas las naftas de Barcos y Rodados están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ya estamos en línea vía Zoom con 2 profesionales del área de la salud. La pandemia hoy en nuestro país está descontrolada. ¿Hacia dónde vamos? Es lo que queremos encarar con estos 2 profesionales, y ya les saludo al doctor Carlos Feltes, él es presidente del Colegio Médico Quirúrgico. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Jorge Torres le saluda. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, doctor Filo, y buenas noches a toda la amable de la audiencia. Bueno, estábamos leyendo un comunicado de ustedes bastante duro, doctor, refiriéndose a todo lo que hoy estamos pasando en materia sanitaria. Ustedes se vieron forzados porque pocas veces por lo menos he escuchado así una reacción tan enérgica de un sector del gremio de médicos pronunciarse a través de un comunicado. Así es, Jorge, ¿verdad? Creo que nos vimos obligados como colegio, ¿verdad? Que una asociación de 19 sociedades, ¿verdad? En consenso se ha debatido, se ha discutido, y lo venimos haciendo ya hace como 4 meses del inicio de esta pandemia, ¿verdad? Todo esto, y tuvimos la necesidad, en vista al descontrol progresivo que hay en la población, ¿verdad? Hay un descontrol lastimosamente en áreas que no solamente están en Asunción, sino en todo el país. En la Ciudad del Este no se están usando mascarillas, se está hablando de que no existe el COVID, ¿verdad? En áreas periféricas de la Asunción no se usan tapabocas. En Asunción se comienza a conglomerar los transportes públicos, la gente comienza a hacer reuniones sociales, ¿verdad? Este es el momento de hacerle saber a la gente de que no hay excusa para no
atenerse a lo que es las fases de control, ¿verdad? En cuanto a lo que es el protocolo sanitario. No hay excusa de que haya corrupción, que haya o no haya insumo. No es una excusa para salvarnos la vida. Cada uno tenemos que cuidarnos la vida de la casa, en la calle, en el trabajo, en el transporte, y hacemos un llamado de atención y rogamos en general, instamos, exigimos, ¿verdad?, a la población que siga el protocolo, exigimos a la autoridad, empezando el presidente de la República, que saque a la Fuerza Armada, saque a la policía, a cumplir la exigencia de las fases en diferentes partes del país, ¿verdad? Porque esto se puede descontrolar, los servicios sanitarios, ¿verdad?, se están saturando a un nivel muy peligroso, y esto lo único que va a pasar va a empeorar y puede explotar esto, ¿verdad? Entonces, queríamos realmente hacer un golpe a la mesa, ¿verdad?, y demostrar, ¿verdad?, que esto está complicado, hay realmente una deficiencia y una escasez de insumos, ¿verdad?, una escasez natural, ¿verdad?, porque el ministerio hace todo lo que puede, está haciendo magia, está tratando de sacar insumos de todos lados para poder llevar el día a día, ¿verdad?, y tenemos que ayudar a que se entienda que esta batalla no se gana llenando de insumos, ¿verdad? Obviamente es necesario, pero no se va a ganar en los hospitales. En los hospitales, lastimosamente, ¿verdad?, si un paciente entra en la terapia, va a tener una mortalidad alta. Un paciente con respirador puede llegar a tener una mortalidad del 90%, ¿verdad? Así que nos vimos obligados, ¿verdad?, y queremos tomarnos, ¿verdad?, esa atribución de tratar de llamar una conciencia a todos los estamentos, no solamente al público, a la parte pública, a los ciudadanos, a nuestros ciudadanos, ¿verdad? No queremos que nuestro país se convierta en un Brasil, en un Bolivia, Chile, ¿verdad? Argentina inclusive estaba pasando también en momentos difíciles, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no puede ocurrir eso? ¿Puede ocurrir? Claro que sí. Entonces, hicimos las cosas bien hasta ahora y tenemos que seguir haciéndolo, ¿verdad? Pero necesitamos dejar de lado banderías políticas, sectarismo, y ir todos juntos, ¿verdad? Y bueno, para la gente que quisieron aprovecharse en esta pandemia tiene que haber un castigo. La justicia tiene que actuar. Absolutamente. Doctor, enseguida seguimos charlando con usted. Está también el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Doctor Fusilo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches al doctor Feltes también. Doctor, ¿cuál es el escenario después de estos números que estamos viendo, estos contagios que están aumentando, el escenario en el corto y mediano plazo, criterio de ustedes? Bueno, el escenario actual es el de una pandemia en evidente ascenso, en una plena actividad. Hoy por hoy llegamos a tener de vuelta un porcentaje de positividad de los test diarios de más del 20%. Cuando se sobrepasa el 10% de positividad en los test, se habla de que la pandemia está activa, muy activa, que la circulación o la infección comunitaria es muy alta, y esos números evidentemente van a ir subiendo. La fotografía que estamos viendo ahora es una fotografía probablemente de 10 días atrás, porque hay un retraso del procesamiento de las muestras. Probablemente los resultados positivos que van saliendo son de varios días atrás. Entonces tenemos la preocupación, la misma, comparto todo lo que dijo el doctor Feltes, y le felicito por el comunicado a la sociedad del Colegio Médico Quirúrgico. Creo que estamos todos unidos. A veces uno pensaría que somos tal vez los médicos los únicos que vemos la película diferente, y incluso nos tildan de locos o de lo que sea. Realmente estamos pasando momentos muy difíciles que sabíamos que podíamos llegar. Estuvimos agazapados nosotros esperando que llegue esta ola. Por momentos no llegó nunca, y eso generó también mucha ansiedad, incluso inquietud en nosotros, pero ahora nos llegó con todo, y es este momento en el cual tenemos que insistir que la gente debe colaborar, porque nuestro sistema sanitario se vio reforzado, pero aún sigue siendo precario e insuficiente, y no vamos a dar abasto. De hecho, en estas últimas 2 semanas hemos tenido un aumento en la ocupación de camas de prácticamente el triple. Hoy estamos rondando el 50% de ocupación de camas del bloque de contingencia del INERAM, el 65% de ocupación de camas en el Nacional. Es decir, los 2 grandes hospitales de contingencia están pasando la ocupación por más de la mitad. Entonces, creo que estamos entrando en un periodo de alerta ya roja, donde la gente tiene que concientizarse, definitivamente, y ayudar.
Doctor Feltes, ¿cómo hacemos cuando estábamos hablando el otro día, esta mañana también charlé en Radio 1 con el doctor Arbo, Antonio Arbo, y hay una preocupación por el personal de blanco, y ahí sí cae el personal de blanco y ahí me parece no tenemos una reserva, digamos, principalmente esa gente que están, los médicos, los profesionales que están en las unidades de terapia intensiva, ahí no tenemos recambio. Y si cae el personal de blanco, ¿por qué es lo que vamos a hacer? Totalmente, Jorge. Estamos súper preocupados. Imagínense, el primer fallecido fue un querido colega nuestro, el doctor Hugo Díez Pérez, ¿verdad? Sí. Y ahora tenemos 4 médicos en la terapia. Estamos sumamente preocupados. Tenemos cuadrillas de médicos que están en cuarentena, ya en el sector público y en el sector privado, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar sin médicos y ahí ya sábese quién pueda. Y en nosotros, en la ciudadanía, ¿verdad? Y en el gobierno, en todos los estamentos, tenemos que insistir, ¿verdad? Para que se controle todo esto, ¿verdad? No hay ninguna duda, ¿verdad? Que obviamente todos nos tenemos que proteger y proteger al personal de blanco en la primera línea, personal de enfermería, personal de limpieza, personal de radiología, los médicos. Yo hablo de todo, ¿verdad? Ellos tienen que tener la prioridad en cuanto a los cuidados, ¿verdad? En cuanto a la protección, ¿verdad? Y eso necesitamos también que ocurra y por eso estamos tan ofuscados, ¿verdad? La gente en general, las sociedades médicas en general ante este fiasco que en su momento ocurrió con el tema de los insumos, ¿verdad? Que prácticamente, usando palabras que ya usé hoy, ¿verdad? Al ministerio se lo embarcó, ¿verdad? Así de simple. Y después ya hizo magia de donde sea para ir sacando y proveyendo, y aún así falta, ¿verdad? Pero bueno, es la situación que nos queda y siempre cuento una anécdota, ¿verdad? Que con contacto, amigos que tengo en el extranjero, ¿verdad? En una ciudad pequeña en Estados Unidos, cercana a donde yo estuve, se creó un brote de COVID en donde en una semana usaron el suplemento de 6 meses de equipo de protección personal. Así que si esto viene para nosotros, no hay insumos, no hay nada, no hay infraestructura que pueda aguantar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos y seguimos haciendo lo que hicimos bien hasta ahora. La prevención, el cuidado. Si tenemos que volver de fase, lastimosamente quizás eso sería una solución, ¿verdad? En su momento, la cuarentena fue de lo mejor y hasta fue felicitado el Paraguay por esos hechos, ¿verdad? Y no digan que la cuarentena es la causa de la debacle económica en nuestro país. Otros países que no hicieron cuarentena y tuvieron una regresión económica importantísima, hasta peor que el nuestro. Así que eso no es una excusa para poner así, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería no regresar, pero eso ya depende de nosotros. Doctor Fusilo, yo decía, porque el otro día me hacían un reclamo de que desde esta parte, quienes estamos en este oficio de la comunicación, para nada nosotros queremos sembrar el pánico, el miedo, pero tampoco podemos esconder la realidad. Hay que contar las cosas, hay que contar lo que pasa, para que la gente comprenda, tome conciencia, entienda la gravedad del asunto. Un exministro también hoy de Salud desliza, se está contando todo por parte de las autoridades, la realidad en materia sanitaria, ¿se está diciendo toda la verdad o hay una percepción de que se pretende ocultar alegando de que no se quiere impartir miedo en la sociedad, doctor? No, yo creo que evidentemente lo que se está contando es lo que es real e incluso creo que está subestimado. O sea, categóricamente hay más pacientes de los que se cuentan porque hay muchos pacientes que están sin diagnóstico, hay muchísimos pacientes con cuadros severos que están internados con sospecha que aún esperamos el retorno de sus hisopados nasales, es decir, los números son aún más bajos de lo que deberían ser. Y la CDC propiamente en Estados Unidos sacó un comunicado hace 2 o 3 semanas atrás que los números que cuando tenemos un aumento como el nuestro, tendríamos que multiplicar por 10 o incluso por 20 la cantidad de infectados que tenemos. Entonces, esa es la película real. Categóricamente los números están subestimados, pero no porque se quiera ocultar, sino porque tenemos un déficit en el diagnóstico rápido, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo ahora. Creo que
el retraso en el retorno de los resultados de los hisopados es lo que retarda mucho también varias ideas que tenemos que tomar con los pacientes, terapéutica, de aislamiento, confinamiento, etc. Entonces, se ha visto en artículos científicos que el retraso mayor a 3 días hace que se perpetúe la pandemia. Entonces, nosotros es algo que tenemos que corregir en forma rápida, es la velocidad del retorno a los test. Doctor Feltes, usted en una parte dijo que no hay insumos en el mercado. Acá me está escribiendo un proveedor de insumos, de medicamentos, un referente importante, y me dice, hay insumos en el mercado. El problema es que el Ministerio de Salud no lo está comprando, y ahí yo creo que tiene que ver una cuestión ya de gestión y un problema, no sé si es administrativo, es un problema ya de que hay una comisión especial que tiene que controlar de vuelta todas las compras que se hacen en materia de salud, y eso hace que se agrande la burocracia cuando que tenemos que actuar, me parece, de manera inmediata. ¿Usted dijo que no hay insumos en el mercado o a qué se refería? Pues no, correctísimo, hay escasez de insumos, inclusive hay escasez de medicamentos tipo sedativos, ¿verdad? Para los pacientes que están en la terapia, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Para no adentrar demasiado en esos detalles, pero sí, claro que hay una escasez, ¿verdad? No digo que hay una falta, hay una escasez, ¿verdad? Entonces, lo que dice esta persona que dice que hay en el mercado, claro que hay, pero hay una burocracia enorme. Ya lo denunció el ministro. La burocracia le mata a él. Hay comisiones para tal comisión, su comisión. ¿Por qué necesitamos tantas comisiones? ¿Verdad? Cortemos la burocracia, hagamos las cosas transparentes y rápido. Esto ya es una guerra. Dejó de ser un partido de fútbol en el cual está en el primer tiempo, segundo tiempo. No, esto ya es una guerra sanitaria. Estamos antes de una posible debacle y la crisis más grande en nuestro país en décadas. Quizás tenemos que remontarnos hasta el 47 para ver una crisis de esta magnitud en general que abarca todo el país y el planeta, ¿verdad? Entonces, lo que le mata al ministerio es la burocracia. Simple, ¿verdad? Lo dijo varias veces el señor ministro Mazzoleni, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que lastimosamente es algo en todos los ministerios, en todos los entes públicos, ¿verdad? Y bueno, hay que dudar y pensar por qué tanta burocracia hay, ¿verdad? Tengo que hacer una última pausa y a la vuelta vamos a seguir charlando con estos dos profesionales médicos en relación a la crisis sanitaria. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, ya estamos en el último bloque. Doctor José Fusilo, da la sensación de que venimos repitiendo, y yo me incluyo también, como que ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que falló las compras de insumos del Ministerio de Salud, de que lo que dice el doctor Feltes, estoy 100% de acuerdo, esta excesiva burocracia, la gente que no hace su parte. Yo digo, ¿dónde estamos fallando a criterio de ustedes, los profesionales médicos? ¿Dónde tenemos que trabajar? El otro día me decía el doctor Morínigo, la senadora Esperanza Martínez, no es el momento de pensar en cambiarlo a Mazzoleni, hay que reparar el avión en vuelo, no hay tiempo de cambiar, de aterrizarlo, porque estamos en una situación crítica. ¿Dónde estamos fallando a criterio de ustedes para hacer frente a esta pandemia y que no nos pase lo que le pasa a Brasil, Bolivia, inclusive a la Argentina, doctor? Sí, yo creo que las estrategias comunicacionales han fallado y en eso hemos fallado todos nosotros. Probablemente creo que el mensaje no llegó y creo que algo que jugó en contra nuestro fue, digamos, que no se esclareció nunca el tema de los problemas que hubo con las compras. Debería haber alguna persona que esté pagando por eso, algún culpable, para que se pueda sacar ese saco pesado del ministerio. Creo que hemos perdido credibilidad, porque hemos perdido credibilidad, la gente, y en especial nuestro país, generaliza muy fácilmente, y nos metió a todos en una bolsa en la cual nunca quisimos entrar. Creo que la poca claridad en el manejo de la información con respecto a los problemas que hubo en las compras hizo que se haya perdido cada vez más
más crédito de lo que teníamos o del poco que teníamos en general los médicos. Y bueno, estamos enfrentando eso, nos está costando muchísimo ganar de vuelta la confianza de la gente. La gente empezó a decir que todo es mentira, que cada muerto que aparece es un invento, que todos los números son un invento. Y bueno, ahí también ya entran otras cosas que tenemos que analizar de lo que es esto que estamos viviendo aquí. No, realmente también nos hacemos las mismas preguntas y a veces hasta duele, Jorge, cuando la impotencia porque una cosa es lo que nosotros vivimos el día a día en el hospital y yo te cuento que es realmente difícil, y después leer en redes sociales o cuando salí a la calle que te dicen que todo es mentira, que todo realmente es frustrante, ¿verdad? Creo que todo es culpa probablemente de lo que comenté. Doctor Feltes, lo mismo que le preguntaba al doctor Fusilo, ¿dónde ahora, en este momento, qué es lo que tenemos que ajustar? Es cierto, ustedes sientan una posición en este comunicado, hablan de la participación de las autoridades, de la Fiscalía, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué más tenemos que hacer? ¿Dónde estamos fallando? Porque a mí me dicen las autoridades sanitarias que todo lo que el manual dice hemos hecho, eso me dice Sequera, eso me dicen los viceministros, me dice también Mazzoleni. ¿Dónde estamos fallando en esto? Sí, antes que nada, concuerdo plenamente en lo que dice el doctor Fusilo, ¿verdad? Lo dijo bien claramente un interlocutor que está en una zona cero, un hospital de zona cero donde se concentran los pacientes con COVID, ¿verdad? Pero aquí obviamente no cabe, creo que en la cabeza de ningún colega que se le cambie el equipo, ¿verdad? Al equipo del ministerio. Obviamente ellos, hay que separarlos tanto. Desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Es impecable su trabajo, punto de vista técnico, ¿verdad? ¿Por qué el tema de las compras ocurrió como ocurrió? Bueno, había gente que ya estaba antes que este equipo entre, ¿verdad? Veamos desde ese punto de vista y que tienen que rodar la cabeza que tienen que rodar y punto, ¿verdad? Por ese lado. Desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer, creo que es muy claro, ¿verdad? El gobierno tiene que enfatizar el hecho de que si hay un descontrol o aumento de casos, se va a tener que retroceder de fase, quizás no a fase 0, sino a otra fase menor, hacer algo similar a lo que se está haciendo en Ciudad del Este, cumplir unos horarios específicos restrictivos laborales, ¿verdad? Para que se sostenga la economía. Tenemos que pedirle a las fuerzas, ¿verdad? De orden pública que realmente controlen lo que tienen que controlar. O sea, esas imágenes en Areguá, esas imágenes en Ciudad del Este, en San Bernardino, inaceptables son. ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la Fuerza Armada para poner? Es una falla grave, ¿verdad? Esas son las cosas que se hacen, o sea, teóricamente está, pero no se hace al final. Hay que hacer, ¿verdad? Y esas son las cosas que hay que forzar, hacer. Me estaba contando gente, ¿verdad? Que estuvieron por Ciudad del Este, nadie usa tapabocas. Nadie está usando tapabocas en Ciudad del Este. Tengo un cuñado que vive en Luque, salen por la calle, todos trotando sin tapabocas o caminando sin tapabocas, con las criaturas jugando, ¿verdad? Está bien si es un lugar muy abierto, pero hay una relajación, hay que admitir eso, ¿verdad? Tenemos que otra vez forzar el aparato de información, ¿verdad? Y tenemos que poner las cosas donde tienen que estar, ¿verdad? El señor presidente tiene una oportunidad magnífica, ¿verdad? De realmente hacer lo que se tiene que hacer. Él puede pasar la historia como un estadista en esta situación en donde Paraguay enfrenta una crisis y una guerra, prácticamente una guerra sanitaria, ¿verdad? Pero estamos esperanzados en él, no hemos perdido la esperanza, tenemos que apoyar lo que tenemos, con luces y sombra, no dejemos de criticar a nadie. Nadie está exento de crítica. La crítica tiene que ser constructiva, nadie es perfecto. Pero tenemos que seguir adelante y forzar todos esos puntos que había mencionado. Pero si miremos la lucha, nosotros nos estábamos uniendo más con diferentes puntos y aspectos de la comunidad médica y pronto quizás tomaremos más sugerencias, ¿verdad? Y porque podría de repente, en todo caso, ayudar a todo esto, ¿verdad? Pero eso es lo que yo sugeriría en este momento. Doctor Fusilo, es muy prematuro entusiasmarnos con ese anuncio que hizo esta mañana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo que respecta a la vacuna. He escuchado testimonios, de hecho esta mañana también el doctor Arbo
me decía, todavía se tienen que pasar una serie de detalles, de procesos para determinar si esa vacuna va a funcionar o no. ¿Hay razones para entusiasmarnos con eso o hay que ser cautos todavía? Creo que hay que ser muy cautos. Primero que todo, es una vacuna de la cual no tenemos ninguna información porque los rusos no han publicado ningún trabajo que haya evidenciado la eficacia ni la seguridad de esta vacuna. Es más, ellos han saltado de fases, pasaron directamente de fase 2 a la producción masiva, ¿verdad? Por lo que temo pensar que la fase 3 seremos nosotros, es decir, los conejillos de India podemos ser nosotros. Entonces, creo yo que es imprudente pensar que esta vacuna pueda estar lista tan rápida. Evidentemente los tiempos en la ciencia se han acortado, pero todavía no podemos hablar de que sea una vacuna eficaz y segura. Hay otras que están corriendo con ventaja en cuanto a fase 3, pero aquí claramente hay un sesgo político que tenemos que analizar profundamente con el tema de la vacuna, y el nombre de la vacuna lo dice todo, ¿verdad? El Sputnik fue la guerra espacial que tuvieron en los años de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y de vuelta le ponen el mismo nombre a una vacuna. Claramente hay un mensaje político en esto y no podemos todavía, no da ni siquiera para el análisis científico, porque solamente es una recomendación del presidente, que es muy respetado y todo más allá de las banderías políticas, pero no podemos hablar de que sea efectiva. El doctor Morínigo me decía el otro día acá en el canal, en Cara Cruz, el domingo a la noche, usando tapaboca, lavándose las manos y con el protector facial o con el tapabocas, es imposible que uno se contagie. Siguiendo ese protocolo, esos tres elementos, lavado de manos, tapaboca, distanciamiento, podemos estar tranquilos nosotros como ciudadanos de que podemos decir que hicimos nuestra parte, doctor. Sin duda, sin duda. Esas técnicas, digamos, esas formas de prevención tienen prácticamente un 100% de efectividad. Evidentemente hay un porcentaje muy bajo de contagio tomando aún todas las medidas, pero se disminuye prácticamente a cero. Doctor Fusilo, le agradecemos su tiempo, muy amable. Buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. Muchas gracias, doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Está también todavía el doctor Carlos Feltes, el presidente del Colegio Médico Quirúrgico. Doctor, para ir redondeando, ustedes de hecho ya sentaron una posición, ojalá que esto no llegue a desbordarse. Yo creo que, como usted dice, yo no quiero perder la esperanza, me da la sensación de que todavía estamos a tiempo en comparación a otros países. Yo creo que todavía nosotros tenemos que darnos una sacudida en serio y podemos evitar que esto llegue a desbordarse, doctor. Totalmente, Jorge. Estamos a tiempo. Las autoridades del ministerio están apuntando en la dirección correcta. Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Ellos no pueden ir a lavarle la mano a cada uno, no pueden poner la mascarilla a todos. Para eso están las autoridades en la parte de fuerzas públicas, tienen que ayudar a ejercer eso. Ellos no pueden controlar que haya hacinamiento en los ómnibus, no pueden controlar que haya fiestas, no pueden controlar todo, la movida nocturna. O sea, está en nosotros, ¿verdad? Y también, obviamente, en lo que es la parte de orden público, ¿verdad? De fuerzas públicas. Estamos a tiempo, ¿verdad? Es natural que esto empeore. El hecho que empeore va a pasar, pero no tiene que ser más en lo proyectado. Pero de que va a pasar, va a pasar. Y a alguno de nosotros lastimosamente nos va a tocar. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Hasta siempre. Muchas gracias al doctor Carlos Feltes, presidente del Colegio Médico Quirúrgico. Escuchamos dos opiniones, un neumólogo también de este profesional. Hoy dieron a conocer un comunicado bastante duro del Colegio Médico, sentando también una posición en relación a, yo decía, no siempre o no solamente vale la crítica, pero sí es importante puntualizar, recordarle a las autoridades cuál es el compromiso y la responsabilidad que tienen. Pero como decía el doctor Carlos Morínigo, en esta historia, esta guerra, esta batalla, no la vamos a ganar en los hospitales, la vamos a ganar en la calle con el compromiso y con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que asumir, llevando adelante todos los protocolos. Tres cosas: uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento. Cumpliendo las tres cosas, podemos evitar que esto se dispare. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.